El pastor Hans nos está explicando acerca del nuevo nacimiento y cómo el Espíritu Santo, al venir a morar a nuestra vida, nos da los recursos para vivir y para servir al Señor. Pastor Hans, continuamos con este tema de los recursos que son bien importantes y que han sido un poco olvidados por la iglesia en cuanto a la predicación y en cuanto a la enseñanza en general. Por supuesto, hay siempre excepciones, ¿no es cierto? Hay iglesias y ministros que enseñan o explican el tema de los recursos que nos ofrece Dios, que no es por medio de nuestro esfuerzo humano que nosotros tenemos que vivir y servir a Dios, sino que Él ha provisto de recursos que muchas veces no los aprovechamos. ¿Por qué no nos sigue explicando un poco más acerca de estos recursos que el Espíritu Santo nos ha dado? Sí, hablamos de que el recurso, la palabra suena un poco fea, pero realmente el Espíritu Santo es el gran ayudador, es la persona de la Trinidad que viene a morar dentro de nosotros. Y realmente con eso, Dios, el Padre, está conectado con nosotros en la tierra prácticamente, porque el Espíritu Santo es Dios. O sea que no hay una versión inferior humana que ahora vive dentro de nosotros, sino que incluso la Biblia habla de que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el que hoy mora dentro de nosotros. O sea que eso es algo que deberíamos hacer más conciencia de eso, de que esos son hechos creados por Dios, no es algo que yo me invente, sino que algo que yo puedo tomarlo y decir que eso es algo que yo debería tomar en cuenta. Entonces hablamos de que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y por dentro llevamos, por un lado, la habilidad de actuar como Dios, de tener su carácter, su fruto. Por otro lado, recibimos los dones que son habilidades sobrenaturales o que son habilidades naturales que pueden llegar a ser ungidas con tal de que puedan servir a Dios y a nosotros y a la iglesia con tal de que vivamos en la voluntad de Dios. Por supuesto de que, aunque no es recurso, pero es importante saber que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de la salvación no es un asunto mental a nivel de alma, sino que es un asunto espiritual a nivel de espíritu. El Espíritu Santo, Él es el que nos tiene que confirmar que tú eres hijo de Dios. Es muy importante. Y también dice la palabra de Dios de que por el Espíritu Santo nuestro corazón ha sido llenado del amor del Padre. O sea que en Romanos 5:5. O sea que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos va a hablar. El que lee el libro de los Hechos ve de que había una íntima relación entre los apóstoles primeros y los primeros cristianos y el Espíritu Santo. Era una colaboración con tal de que el reino de Dios avanzara. Y eso es realmente lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida más que todo. Viene con todas sus habilidades, con todo su poder, con todas sus fuerzas, pero viene a depositar todo este poder y esta habilidad dentro de estos vasos de barro. Y por eso la Biblia dice que tenemos un tesoro en vasos de barro para que nosotros aprendamos a utilizar este recurso, esta habilidad que está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo no nos va a obligar a hacer estas cosas, sino que nos va a facilitarlas, pero el ponerlas en práctica es siempre decisión nuestra. O sea que nosotros somos infinitamente dotados con habilidades por el Espíritu Santo. Si Dios vive dentro de nosotros, realmente, teóricamente, no debería haber límites. Pero los límites muchas veces está en nosotros, de que realmente no creemos lo que pasó. Ahora, por dentro llevamos entonces el Espíritu con su testimonio, con su voz,
con su ánimo, con su amor, con todo lo que Él es y tiene. Pero también Dios nos da otro recurso, en comillas, que es la iglesia, porque un recién nacido normalmente nace en el contexto de una familia. Y si nacemos de Dios, nacemos no sueltos, tirados en el campo, sino que llegamos a ser parte de la familia de Dios. Y eso es la iglesia. Es uno de los nombres para la iglesia, es la familia de Dios. Y esto es un recurso de protección, es un recurso de corrección, es un recurso de nutrición, es un recurso de guía, es un recurso de orientación, porque un niño a veces, generalmente el niño no sabe realmente a dónde irse, a dónde va, pero en el contexto de la familia nos van encaminando, nos van ayudando a descubrir realmente qué soy yo, cuál es lo mío, con qué talento he nacido, con qué visión, qué es mi parte en el gran plan de Dios. Y la familia de Dios nos trae esta confirmación de lo que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos. Y por eso es tan importante vivir en la iglesia. Yo sé que de la iglesia se ha hablado mucho, incluso uno de mis libros habla de la iglesia como la amada de Dios y de que Jesucristo está completamente, se vendió a sí mismo con tal de estar con su iglesia, a pesar de que la iglesia está todavía con manchas y arrugas, según Efesios 5. Y esa es la actitud que necesitamos nosotros hacia la iglesia, porque la iglesia eso es lo que me debería rodear con tal de que yo pueda crecer sanamente, desarrollar mi fe sanamente y luego llegar a cumplir lo que es ya lo último prácticamente de mi librito, y eso es llenar y realmente cumplir mi destino y mi propósito en la vida. Y necesito tanto la persona del Espíritu Santo como la comunión y todo lo que puede dar la iglesia. Incluso, dice la Biblia, incluso los problemas que hay dentro de la iglesia me sirven en mi formación, según 1 Corintios 11, 19. O sea que si alguien dice que me voy de la iglesia porque hay muchos problemas, es absurdo. Porque hay un aprendizaje también mayormente en los problemas. Entonces, tenemos que decidirnos conscientemente a aprovechar la persona del Espíritu. Esa es cosa mía de cultivar mi relación con Él. Pero también tengo conscientemente que tomar la decisión de someterme a la vida de la iglesia y de someterme, por ejemplo, al liderazgo. Digamos, si el liderazgo no me pide pecar y si el liderazgo no me pide violar mi conciencia, yo me puedo someter al liderazgo. Es para nuestro bien. Realmente es para nuestro bien. Entonces, pero uno necesita tener esta visión de que yo no he nacido para vivir como un cristiano eremita, individualista, separado de todo el mundo y también de la iglesia en el mundo. No, un niño nace en una familia, eso es lo normal, incluso en lo natural, eso es lo normal. Y entonces el cristiano nace en el contexto de la iglesia con tal de que con la ayuda, con los consejos, con las correcciones, con los ánimos. Mire, la iglesia tiene muchas funciones muy importantes, pero a veces la iglesia pierde de vista y pierde la visión de realmente cuál es su cometido, cuál es su comisión en la vida. Y cuando las iglesias empiezan a circular alrededor de solamente la necesidad humana, no importa cuál sea, sanidad, liberación, problemas económicos, consejería, tenemos problemas, ¿cierto? Pero la iglesia en su visión nunca debería circular exclusivamente alrededor de la necesidad humana.
Y eso es algo que yo observo con dolor en mi corazón, de que muchas iglesias solo existen para sí mismas. Ahora el gran teólogo y mártir Dietrich Bonhoeffer, quien fue asesinado por los nazis en el 45, él marcó un dicho que a mí me ha marcado a mí. Él dijo que la iglesia realmente existe para aquellos que aún no son parte de ella. Y cuando entendiéramos eso, diríamos, ok, yo tengo una necesidad, acudo a la iglesia que me ayuden, pero el fin de la ayuda no es de que solo que sea ayudado, sino que el fin de la ayuda es de que yo sea también fortalecido y capacitado y equipado para luego hacer para lo que estoy en este mundo. Eso es una cosa que la iglesia debería aprender de nuevo, de preguntar cuál es el propósito de la vida. Mire, todos nuestros sufrimientos tienen un propósito. Mi libro número 4 habla de las pruebas de los justos. ¿Por qué? Porque no hay prueba que no tenga un sentido profundo, que no hay prueba de la cual no se pueda sacar un provecho, un beneficio para uno mismo, pero para el cuadro mayor. Me explico. Yo, por haber perdido mi primera esposa, yo puedo ayudar a personas que han perdido su cónyuge. ¿Ya? Me explico. Porque yo conozco los sentimientos, conozco los procesos, conozco los dolores. Yo no podría ayudar a alguien que haya sufrido un divorcio, pero seguramente en la iglesia hay alguien que pasó por este trago amargo también. ¿Me explico? Entonces, esta persona es la indicada para ayudar a los divorciados. Yo no, yo puedo ayudar a los que están de duelo. Y así, si la iglesia llegara a entender de que cada biografía tiene un valor infinito para el reino de Dios. Y eso es el cuadro mayor ahora. La iglesia es el núcleo, eso es lo pequeño donde aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, donde aprendemos a manejar la palabra de Dios, cuando aprendemos a escuchar a Dios. La iglesia es el lugar donde yo me voy formando, donde me corrigen, donde me animan, donde me levantan cuando me caigo. Pero el cuadro grande es, ¿para qué sirve mi vida? ¿En qué manera puede servir mi vida en el contexto del reino de Dios? Y allá cuando uno camina de esta forma consciente, aprovechando la presencia del Espíritu, aprovechando el consejo de los hermanos, aprovechando la guianza del liderazgo, uno empieza a darse cuenta de que mi vida tiene tanto sentido. Cualquier vida tiene tanto que dar. A mí me encantan oír testimonios de hermanos, de cómo Dios los usa. Y quiero, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero nada más tocar un punto aquí. Yo pienso que la iglesia ha cometido el grave error de encerrarse en sus sótanos, en sus bodegas de sal, en lugar de estar presente en el mundo. Porque el mundo laboral, los vecindarios donde vivimos, las cosas donde convivimos con personas que aún no son cristianos, allá es donde se necesita la luz. Allá es donde se necesita la sal, pero la sal solo puede tener su efecto cuando está dispuesto a ensuciarse, porque la sal solo tiene efecto cuando hace contacto con lo que quiere influir. Fuera de eso, la sal no sirve para nada. Entonces, yo pienso de que yo, por ejemplo, solo puedo hablar de mi vida. Yo aprendí español con motivaciones malas. Yo no aprendí español para predicar. Yo era borracho, mujeriego y lo peor. Yo aprendí español para conseguirme muchachas de habla española. Yo no perseguía ningún fin bueno. Esa fue mi motivación. Pero ¿sabe qué? Dios sabía a dónde iba a
llevar a este ateo de Alemania viajando por el mundo. Y Dios me permitió que aprendiera un idioma. Jamás, nunca me hubiera imaginado de que yo fuera a ser un predicador. Y mucho menos un predicador en otro idioma que no es el mío. O sea que ese es un ejemplo sencillo. Pero así, cada trasfondo, cada tragedia, cada éxito, cada habilidad adquirida, todo talento natural, todo estudio, todo puede servir para el reino de Dios si yo tengo una mente para eso. Y por eso invito a las iglesias que no tengan una vista tan cerrada de que solo quieren vivir en sus cuatro paredes, como se dice comúnmente. No, las cuatro paredes de la iglesia no son nada malo, pero si las cuatro paredes no producen creyentes que son capaces de contagiar con su luz a los que están en tinieblas, entonces hemos fallado. Esa es mi opinión personal. Y por eso, hablando del potencial del nuevo nacimiento, como hemos estado haciendo en estas veces aquí, allá está todo. Es un libro cortísimo, pero yo considero que tiene bastante contenido para reflexionar. Porque de parte de Dios, Dios nos ha dado todo lo posible para que tú y yo podamos impactar al mundo donde Dios nos está dando acceso. Y si, aunque sea solo tu vecino que impactes, no importa. Por ejemplo, con eso termino. ¿Quién sabe cómo se convirtió Billy Graham, el gran evangelista mundial? Y la historia es increíble. Un hombre, un farmer, un granjero, allá donde vivía Billy Graham, Alfred McMacken se llamaba. Él tenía un corazón para este joven Billy Graham, que era guapo y las mujeres andaban tras de él. Billy Graham no estaba pensando en Dios ni en convertirse. Pero este Alfred McMacken, un hombre desconocido al mundo, ¿verdad? No, casi nadie ha oído su nombre. Este hombre dijo, yo tengo que ver cómo gano a este muchacho para el evangelio. ¿Y saben cómo lo hizo? Le ofreció manejar el camioncito para las reuniones en una carpa con un evangelista. Graham no hubiera venido a la reunión, pero cuando este McMacken le dijo, tú puedes manejar mi carro, mi coche, mi camión, entonces, eso sí, me voy. Y se fue. Yo pienso que la tercera noche se convirtió. Nadie se recuerda de Alfred McMacken, pero él consiguió de que se convirtiera uno de los evangelistas que ha hablado a más millones de gentes que en todo el siglo pasado. Y por eso es tan importante. Cada quien es importante. Estamos equipados. Tenemos la naturaleza del Padre, la justicia del Hijo, la presencia del Espíritu, la iglesia como nuestra familia, y tenemos una visión más grande que es mi vida sencilla. Y yo pienso con eso he dicho lo que quería decir esta tarde. No, y la verdad que es bien importante lo que usted viene desarrollando, que es el hecho de contar con esos recursos que Dios ya nos ha dado, ¿no? Que nosotros debemos tomarlo por fe y debemos caminar y servir a Dios por fe, ¿no? Y cómo esto también se enlaza con el próximo tema que es con el que vamos a estar cerrando. Por supuesto que usted, si adquiere el libro, va a poder profundizar. Lo interesante del libro también es que está lleno de citas bíblicas que le van a poder ayudar a usted a poder crecer en este aspecto, en el aspecto de lo que Dios ha hecho ya en su vida y cómo Dios ya nos ve perfectos, aunque nosotros vamos en un proceso de perfección día a día, ¿no? Entonces, Pastor Hans, cómo influye todo esto en el destino, en nuestro diario caminar con el Señor, ¿no? Hablando ya de los recursos, pero ahora ya hablando de la última parte del libro que nos habla acerca de este aspecto
importante en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto a través del nuevo nacimiento, ¿no? ¿Qué influencia tiene en el destino, el llamado, ¿m? y el propósito de nuestra vida? ¿Por qué no nos habla un poquito acerca de estos tres aspectos? Pues yo pienso que cada ser humano debería preguntarse, ¿para qué vivo? Digamos, en mi caso, creciendo en mi mente un ateo, yo me preguntaba cuál realmente es el fin de mi vida. Y en las respuestas de mi familia no me satisfacían, las respuestas de la religión desde qué tiempos no me había encontrado satisfacción en eso. Las respuestas de la sociedad alemana donde crecí, para mí era vivir, trabajar, casarse, o estudiar, sacar una carrera, casarse, construir una casa, vivir, trabajar y morir. Yo decía que no, eso no puede ser. Eso no puede ser el único sentido en la vida. Entonces yo pienso de que encontrando la respuesta de que mi propósito y mi llamado y mi destino es encontrar mi lugar en lo que es el reino de Dios. El reino de Dios en el tiempo en que vivimos en parte se manifiesta a través de la iglesia, pero el reino de Dios es más grande que la iglesia y el reino de Dios es algo que no terminará. La iglesia se va a terminar. El día que llegue Jesucristo va a ser el final de la iglesia como la conocemos. Pero el reino de Dios se va a instalar en su plenitud cuando regrese Jesucristo. Entonces, entender mi propósito en la vida es entender por qué nací y para qué nací. ¿Para qué estoy yo vivo en este planeta? Y por ejemplo, es bien claro cuando uno entiende la Biblia y el nuevo nacimiento, uno debería entender de que yo nací para algo más grande que solamente mis necesidades sean satisfechos. Porque hay un porqué vivir más grande de que yo pueda pagar mis biles, que pueda pagar mis cosas y que tenga que comer y vestir y un techo. La Biblia dice que eso, Dios dice, eso se los doy de todos modos. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas yo me encargo. Pero mucha gente e iglesias incluso viven buscando las añadiduras en lugar de buscar eh, cuál es el reino de Dios y su justicia. Y encontrar mi lugar en este reino de Dios, en su manifestación presente, a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo dentro de mí, y luego estar listo para el próximo paso, porque incluso cuando entendemos el reino de Dios, eso nos quita el temor a la muerte, porque algunos temen morir porque piensan que allá se terminó todo, pero sí, en mi Biblia dice que allá es donde se arranca realmente lo verdadero. Lo que vivimos ahorita es lo degenerado, es lo deficiente y es lo imperfecto, pero hacia donde nos vamos es definitivamente algo mejor de lo que conocemos. Entonces, yo pienso de que una parte principal, y con eso tal vez termino esta reflexión, es que el cristiano que realmente ha nacido de nuevo va a encontrar, va a vivir la verdad que encontramos en 2 Corintios 5, 14 y 15, donde Pablo dice de que ya que Jesucristo murió por nosotros, y si Jesucristo murió por nosotros, entonces ya no debemos nosotros vivir para nosotros mismos, sino para aquel quien murió por nosotros. Y eso para mí es lo máximo que se puede encontrar de este lado de la eternidad. Decidir, yo ya no voy a vivir para mí, sino que voy a vivir para Cristo. Y me voy a confiar de que Él se encargue de todo lo demás. Y yo puedo testificar, lo hace, y lo hace
lo hace muy bien, perfecto. Pero Él quiere de que sus hijos que han nacido en Él, que sean personas quienes determinaron el reino de Dios y su justicia es la prioridad de mi vida. Quiero vivir en la voluntad de Dios. Quiero dejar de vivir para mí mismo. Quiero dejar de vivir como si yo estuviera perdiendo algo. Algunos piensan de que ay, si me dedico mucho a la iglesia voy a perder diversión. Estás perdiendo ya. Y no solo la diversión, estás perdiendo lo esencial de la vida. Si no encuentras vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que podemos encontrar en esta vida presente. Y yo pienso de que si entendemos nuestro nuevo nacimiento y todo lo que hemos dicho respecto, entonces entendemos también el propósito de nuestra vida, que principalmente es seguir el ejemplo de Jesús, quien dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir y a ver de que cuántos puedo yo rescatar del infierno. Yo pienso que eso es un propósito muy digno para nuestra vida y un destino muy digno. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias. Tema súper, súper importante, imprescindible. Yo creo que nos ha hecho un cuadro más que gráfico y más que, digamos, claro acerca de lo que son los recursos que Dios nos ha dado. Ahora nos toca a nosotros dejarnos usar por el Espíritu Santo, porque a veces queremos nosotros usar al Espíritu Santo, queremos nosotros hacer las cosas y debemos someternos, ¿no? Debemos someternos al Espíritu Santo y someternos a Dios para que Él haga la obra. Qué maravilloso. Vamos a continuar con estos temas. Sepa que hay una serie de libros que el pastor Hans ha publicado, que ya están a disposición suya. Aquí abajo vamos a dejar los puntos de contacto donde usted puede pedir, solicitar estos libros. Están en español, están en inglés, tengo entendido, y en alemán, ¿verdad? ¿Sí? Tres están en inglés. Ok, tres están en inglés, así que para aquellos que hablan español pero leen más en inglés, no tenga duda, consúltenos, háblenos. Aquí dentro de Estados Unidos vamos a estar poniéndonos en contacto y si no, directamente con el pastor Hans, usted puede escribirle, allí vamos a dejar su correo electrónico. Nuestro deseo es que estos programas y este contenido sea de bendición para su vida. Si usted es pastor, líder, enseñe esto a su iglesia. No dejemos de enseñar esta sana doctrina que realmente hace crecer al pueblo de Dios. Muchísimas gracias y no duden en llamarnos para que podamos facilitarle este material que es muy bueno para grupos pequeños, para estudios bíblicos, para pastores que preparen su sermón. Les animo a que puedan recurrir a este recurso que es tan importante. Así que, Pastor Hans, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Les saludamos a todos y los invitamos a nuestro próximo programa.